Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 12 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía en este día tan maravilloso, un día primaveral. Y es precisamente durante, I'm talking about spring, we have sort of like spring-like day today. Es precisamente durante la primavera que ustedes se activan a hacer arreglos en el hogar, a remodelar un poquito y se activa muchísimo la construcción. Vamos a estar hablando de los permisos necesarios para llevar a cabo esa construcción legalmente acá en nuestro condado de Montgomery. Y tenemos como invitada en el día de hoy nada menos y nada más que a la directora de la Oficina de Permisos del Condado de Montgomery, Diane Schwartz Jones, quien nos acompaña. Welcome, bienvenida. You're going to need to come this close. How are you? Good afternoon. Good afternoon. Thank you for having me. Well, this is spring season. Remodeling for those of us that have older homes here in Montgomery County. It's a season that gets kicked off, and I'd like to know what kind of permits I'm going to need for all the work I'm going to do home. So I'm glad you're here today, and we're going to talk about also about a lot of new measures that you have implemented to make the services a little faster and cheaper for county residents and developers. So. Well, that's great, Lorna. Thank you. And I'm glad that you're interested in getting permits for your work. It's really, really important. It assures that you're going to be safe and that you're going to be able to enjoy your new improvements. My home for years to come. Le hablaba de que es la hora de remodelar y yo precisamente quiero hacer unos arreglitos en mi casa histórica, antigua, vieja y voy a necesitar permisos. Así que usted no se vaya de ahí. Vamos a estar hablando sobre los permisos de construcción acá en el condado de Montgomery. Hacemos la pausa y enseguida regresamos. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Como mencioné en la apertura del programa, hoy vamos a estar hablando sobre los permisos necesarios para la construcción en nuestros hogares y varias medidas que nuestro Departamento de Permisos del Condado ha implementado precisamente para que usted los pueda obtener más rápido, más fácil y más barato, más económicamente. All right, so we're talking about measures that the Department of Permitting Services has implemented faster and cheaper. Let's start with homeowners before we transition into all this urban development that is happening in the county. Okay. If I were to remodel my house, what kind of permits I need? Of course, it depends on what I'm doing. Well, you would need, first of all, you would need a building permit, depending on what you're doing. Dependiendo de lo que esté haciendo construcción, voy a necesitar un permiso. And when we issue a building permit, what we're looking for is we want to make sure that what you're doing is structurally safe and sound. Cuando usted pide un permiso, pues obviamente lo que nos queremos asegurar es que la estructura esté segura. And you would need an electrical permit. This is very, very important if you're doing any kind of electrical work. Un permiso de electricidad, muy importante si usted está haciendo cualquier tipo de trabajo de electricidad en el hogar. Some of the worst catastrophes that we've seen involve people doing electrical work without permits and without properly trained people to do the work. Las catástrofes más grandes que han ocurrido acá en el condado han sido precisamente trabajos relacionados con los sistemas eléctricos y con personas que han estado haciendo esto sin permiso. Of course, we need somebody licensed and approved and all that good stuff. Yes, you do. You need a licensed electrician, and if you are building a new home, you would want to have a licensed contractor. You can go to our website,
to find out if a person is licensed. Oh, mira, información muy importante. Si usted quiere saber si algún contratista o electricista está contratado, simplemente tiene que ir al sitio web de nosotros en el condado para verificar si esta persona está licenciada. Importante, cualquier trabajo en el hogar, buscar un contratista o un subcontratista que tenga licencia. And if you're putting in a generator, like a lot of people want for the storms around here, you would need a mechanical permit. And so there again, you want to make sure that it's put in safely. You would need to make sure that what you're doing complies with zoning. You might need a plumbing permit, which you would go to WSSC for. Si usted está instalando un generador en su hogar, en esta zona muchas personas tienen generadores, producto obviamente de las tormentas, pues va a necesitar un permiso de no solamente de un electricista, pero quizás también va a necesitar de plomería, y ya ese permiso lo tiene que obtener con la compañía del agua, la WCCS. And since you're thinking about remodeling your home, I hope that you would think about doing something called Design for Life, which is a program that you can make changes to your house to assure that you can live in your house if your mobility becomes impaired, if you need a wheelchair or a walker or anything like that. We do have a program where you can make your home accessible. Para muchas personas, si están interesadas en remodelar su hogar, importante que puedan aprovecharse de este programa que tiene el condado, que se llama Design for Life, Diseño para la Vida, donde usted puede implementar ciertas medidas de seguridad dentro del hogar para tener acceso a la movilidad más adelante, para cuando uno se ponga un poquito mayor o quizás para personas discapacitadas dentro del hogar, en lo cuyo le dan créditos tributarios, tax credits, right? That is correct. This program is a very nice program. Whether you're doing one or two improvements, putting in a grab bar in your bathroom, or a roll-in shower, or an accessible entryway, you might be able to get one level of credit. Este programa es importante porque usted puede obtener créditos tributarios. Digamos, por ejemplo, que usted en la bañadera, en la ducha, ponga pues algunas barandas para aguantarse. También una entrada fácil para entrar en la ducha, en caso de que alguien que tenga acceso con silla de persona discapacitada pues puede entrar fácilmente. Todos estos tipos de medidas que usted implemente dentro del hogar pues le dan créditos tributarios cuando usted hace estas remodelaciones en específico. And the more you do to make your house accessible, the more credit you get. Para hacer la casa accesible, lo más que usted implemente dentro del hogar para que haya accesibilidad dentro de la casa, pues más créditos tributarios recibe. Esto es algo que quizás ustedes no sabían porque si usted tiene a alguien ancianos viviendo en el hogar, personas mayores, pues esa importancia, si usted está considerando el hacerle el acceso un poquito más fácil dentro de la casa, de que sepa que puede recibir créditos por implementar estas medidas dentro del hogar. So this will help you for your own abilities to maneuver and move through your house. And we're all aging here in Montgomery County. Yes, we are. It will help you age in place. I'm a senior already in Montgomery County. It will help you age in place. It will help you have people come visit you. It will help you with your resale of your house. And Montgomery County will help you pay for it through the tax credit program. Y fíjese qué interesante que aquí en el condado de Montgomery, es verdad, estamos envejeciendo, nos estamos poniendo maduritos todos, y este tipo de medidas de remodelación dentro del hogar no solamente que le ayuda para hacerle accesible el estar dentro de su casa a personas que le vengan a visitar, sino también a la hora de vender la casa. Y el condado tiene programas donde le pueden ayudar con los costos para implementar todas estas medidas. Let's talk about permitting. Every time we think about permitting, it's like, OMG, I'm going to have to wait forever and a day. At least it used to be like that, okay? E-permits makes it a whole lot easier. Mm-hmm. Is it mostly for the big developers or in town doing all these multi-use facilities, or do homeowners benefit as well? Homeowners benefit as well. We call it e-services. Mm-hmm. E-permits and e-plans is for everyone. We actually started with home permits first, residential. Mm-hmm. But you can get it for your home. You can get it for a residential addition. Mm-hmm. You can use e-services for a deck. You can use e-services for electrical. In fact, we're going to be requiring that people get electrical permits online. Starting July 5th. We will help people. If you don't have a computer, we will help you.
Ok. A partir del 5 de julio, todos los permisos, sobre todo para electricidad, se hacen por Internet. Esto es un proceso que se llama e-services. E-services, la palabra servicio en inglés, donde usted pues somete la petición para los permisos. Now, e-services, because I've never done remodeling and removal. There's going to be a lot of removal with that involved. But I'm going to be doing remodeling this summer at home. I have not gotten fully acquainted with the county's permitting process. If whatever it is that I want to do I have to do it myself as a homeowner, or is it a contractor? Well, you can do some These of are it basic yourself. questions, I'm sure, if I go to your website. Yes, you can do some of it yourself. You cannot do your electrical work yourself for the most part. There may be some minor things, but you'd have to come in and take an exam with us, and we'd have to make sure that whatever you do, you have the ability to do. But really, if I won't do anything. It's going to be a contractor. If you're going to use a contractor, not going to do anything. Do not expect me to do anything. If you're going to use a contractor, you make sure the contractor's licensed. Of course. Also, I'm a single mom. I got to have licensed contractors. And it depends really what they're doing. It really depends what they're doing. Okay, so yo le preguntaba a ella aquí, jugando un poco con ella, los permisos. Si usted quiere hacer el trabajo en la casa usted mismo y quiere pedir el permiso a usted en particular, pues le hacen un examen para ver que es verdad que usted tiene la capacidad de desempeñar ese trabajo. Ahora, si usted es alguien como yo, que no tiene la capacidad de hacer ningún trabajo de manualidades dentro del hogar, ni de mantenimiento, pues obviamente tiene que contratar a alguien y es el contratista quien hace la petición de ese permiso en particular. The turnaround. Well, that's what I wanted to tell you. So, Lorna, depending on what you're doing, if you're just going to come in with something simple, a simple project, maybe you're replacing your windows, who knows, maybe you're putting in sunlights, whatever. Some of these permits you can actually walk through. You walk into our office, you apply for your permit, you walk out with your permit, same day turnaround. Hay servicios, por ejemplo, que son rápidos, es del mismo día. Digamos que usted quiera cambiar las ventanas en el hogar o que quizás quiera cambiar, instalar, hacer una de estas, ¿cómo se dice? Skylight, de estos vidrios. A solar permit. Exacto, es un permiso solar. Todos estos permisos son rapiditos. Básicamente, usted entra a la oficina y los recibe en el mismo día. So for windows, you need permits, right? You do, if you're taking your windows out and putting back in, because that has structural implications. Ok, para cambiar las ventanas, fíjense, sabemos que muchos cambiamos las ventanas y no buscamos permisos. Hacen falta los permisos para cambiar las ventanas acá. You're opening your eyes this big, Patricia. Para cambiar las ventanas acá en el condado de Montgomery hace falta permiso porque eso es un cambio estructural que se hace a la propiedad. Funny you say that because I'm sure a whole lot of people do not know that. Yes. That needs to be done. Okay, so if I want to do a terrace in my backyard, do I need a permit? Well, it depends. If you are just putting some, if you're just interlocking pavers down, or a concrete patio or something like that, and you're disturbing less than 5,000 square feet of dirt, then no, you do not need a permit. If you're building a deck, that's a different story. Let me you translate. do need a permit. That's a different story. Okay. Let me translate this. Para los arreglos detrás, en el trasfondo de la casa, en el patio, si usted quiere hacer una terraza y no está utilizando más de 5,000 pies cuadrados y a la misma vez solamente está poniendo o ladrillos o un poco de cemento, no hace falta permiso. Ahora, si usted piensa construir un deck, un elevadizo, ya esa es otra historia. Let's talk about the decks and the free inspections. Oh, so let's talk about the deck first and safety. Well, decks do require permits. You can apply online for the permit, which means that you can submit everything electronically, and you can even pay electronically, pay online with a credit card or an e-check, and you can also receive your permit online. So it's very simple, very straightforward. Para construir las terrazas elevadas, lo que se conoce en inglés como deck, pues básicamente usted sí necesita los permisos y es relativamente simple, una vez más, por internet. So, if you already have a deck and you want ya tiene una and you want to know what condition it's in, if it's safe, y quiere asegurarse en qué condición está y si es segura, quizás usted compró la casa y ya venía con el deck. Because deck safety is very important.
la seguridad es muy importante de estas estructuras. During Building Safety Month, which is May, the entire month of May, you can ask us to do a deck inspection, and we will come to your home and we will look at the deck. We will make sure that it is safely built, it's still safely attached to the home, and we can assure you that you can enjoy it for the summer because it's safe. Si usted quiere que le haga una inspección, el Departamento de Permisos le hace una inspección gratuita. Ellos llegan a su casa, le inspeccionan y básicamente le dicen si la estructura está segura para que usted la pueda disfrutar durante los meses del verano. So what happens if I call you for the free inspection and you come in and I have some issues with my deck? Then you guys do what? You force me to fix it? No. Okay. But we will tell you about we will tell you what the problems are. Okay. We are not looking to do this for enforcement. We're looking to do this for your safety. Okay. So, yo le preguntaba que qué pasa si ellos vienen a hacerme la inspección gratis de mi terraza elevada y qué pasa si quizás no está tan segura, no está en buenas, excelentes condiciones estructurales. Me decía ella que entonces no es para que ellos vayan a enforzar el cumplimiento de la ley, es solamente para darle recomendaciones a usted de cómo mejorarla. Do you give me a time limit to improve it? Change it? Make it better? Yeah, no, we're going to let you know what you need to do, and then you'll contact somebody. We're not giving you notices of violation for that. Okay, no hay notificaciones de violaciones en caso de que no esté en perfectas condiciones. So to get your deck inspection, call 311, and they will schedule the deck inspection for you. If you think your deck is dangerous, don't wait till May. But if you don't think your deck is dangerous and you just are looking for some peace of mind, you can wait till May, call us at 311, and we'll do the free deck inspection. Okay. Para hacer la inspección de su deck, solamente tiene que llamar al 311 para pautar la cita. Si usted piensa, sospecha que quizás no está en buenas condiciones, y la razón por la que hacemos hincapié en este tema es porque siempre durante los meses del verano se derrumba alguno, desafortunadamente. Pero si usted cree que la suya está en un poquito malas condiciones, pues quizás ahorita es el momento de llamar al 311 y pautar la cita para la inspección. Si usted piensa que quizás no está tan mal, pero le gustaría que la revisaran, una vez más también puede llamar al 311 para hacer esa inspección. Lo importante de esto es no solamente que es gratis, sino que le deja saber a usted en qué condición está y le dan algunos consejos de cómo mejorar la condición existente de esa estructura fuera de su hogar. Okay. And you should know that these inspections are for homes. They're for townhomes and for single-family homes. Estas inspecciones son para las casas independientes y también para lo que es conocido como los townhouses, que hay en muchas partes del norte del condado. All right, so we talked about that. Let's talk about what's coming next for your department to make things faster for all of us. And then let's talk about urban development in the county. So we do have a program right now that we have developed. We are doing particularly for commercial. So if you're looking to open a new business, we are turning around our plans within 30 days. Actually, we're doing much better than that. If you're planning to rent? If you're planning to build a new business. Or even for tenant improvements. If you want to, let's say you want to rent an office space and you want to build it out, or you want to open a new store and you want to build out the new store, your architect or your engineer will submit plans. We will review them and give our comments back within 30 days, which is a very good turnaround time. Exactamente. Estábamos conversando de que hay de nuevo, pues para toda esta construcción que está ocurriendo en el condado, sobre todo en el componente comercial, pues si son personas que están tratando de quizás construir un nuevo espacio o remodelarlo, en lo que se están enfocando en este momento es en que el proceso de los servicios sea en 30 días. But one thing we really, really want you to do is before you sign your lease for your new space, we want you to check with us and see what is the occupancy that's allowed for that space so that we can help you understand what you need to do before you sign the lease. Para las personas que están en el proceso de arrendar, alquilar o quizás comprar espacio comercial, lo importante, menciona acá la directora del Departamento de Permisos, es de que usted verifique con el sitio web del departamento cuáles son
la capacidad de ocupar el lugar antes de que firme el contrato de arrendamiento. Is this something that happens often in the county where it does create a huge problem for business owners? It is. One of the things that we've seen, and particularly for the newer business owners who are just trying to locate, they may sign a lease before they know whether or not the building has been built in a way that can even meet their needs. We had one business owner who... Let me translate that. En muchos casos hay ocasiones en que las personas que van a montar un negocio, sobre todo por primera vez, firman el contrato de arrendamiento por un espacio, un local comercial, sin tener mucho conocimiento sobre las limitaciones que tiene el edificio para lo que usted quiera hacer. Un ejemplo. So we had one business owner who wanted to do something involving refrigeration. Tuvimos a alguien que estaba interesado en un comercio de refrigeración. Involving ice cream, and signed a lease for the space. Que era la venta de helado. Y firmó el contrato por el espacio. And the electrical service for that building was not adequate. For all that. And so there was a lot of time and money, and this business could not get started at that time and had to start all over again with a new property. Let us help you. Exactamente. Este caso, alguien que quiso abrir un negocio de venta de helados, por supuesto, requería la refrigeración, muchos aparatos conectados a las salidas eléctricas, pero el edificio no tenía la capacidad para aguantar toda la demanda eléctrica que estos equipos iban a tener de refrigeración, y obviamente pues le tomó muchísimo tiempo después que había firmado el contrato de arrendamiento el hecho de reparar todo aquello. Lo importante, acá dice la directora del Departamento de Permisos, que si usted va a entrar en un contrato de arrendamiento, asegúrese de las capacidades del edificio, del lugar, y contactarse con la oficina. So contacting it, your /permitting or permitting services? We're the Department of Permitting Services. No, like the website, montgomerycountymd.gov/ Montgomery Permitting Services.org. So Permitting Services /permitting services. Okay. Montgomery County, MD, /permitting services. Ese es el sitio también. Siempre cualquier información se puede ir al 311. Goals for the next few years, because there is a lot of development here, a lot of economic changes, a lot of changes in the Department of Economic Development, and one of the things that the county executive, Ike Leggett, prides himself on is precisely that 30-day turnaround for a lot of the permits. So how are you moving forward with all that construction that is here and the one that is coming? Well, we are set up to handle it. We're actually we're hitting 22.7 days right now, so we're below Much the 30 better. days. Fíjense que en vez de 30 días, el promedio para la aprobación de los permisos originales es 22 días.7. But e-services is really important to our ability to do it. Working online gives us the ability to, number one, we can do reviews at the same time instead of sending plans from one place to the next place to the next place. Los permisos a través del internet, pues obviamente agilizan todo el proceso, porque en vez de mandarlo a un día al otro, a diferentes departamentos, pues todo está dentro del sitio web, obviamente, mucho más fácil. And when plans are changed and comments are revised to address our comments, the changes pop up in a red color, so we can immediately see exactly what has changed, and it's very fast and very easy. Es muy fácil para sobre todo las empresas de desarrollo urbano, los desarrolladores urbanos, el hecho de que cualquier comentario, cualquier arreglo que haya que hacer, alguna recomendación que se haya hecho, pues todo aparece en rojo en el sitio web donde usted abre su cuenta, y básicamente pues se hace muy fácil y muy accesible la revisión de los planos. Esto es hablando ya para los desarrolladores urbanos, que ustedes saben, acá en el condado de Montgomery pues obviamente está habiendo una gran movida hacia lo que es el desarrollo urbano de múltiples usos, unidades de múltiples usos. Diane, let's circle back to home permitting. This is the season, this is the time of the year. Obviously, you're executing and doing the job in 22.7 days for those other services. What do I need? And is it best, obviously, e-services
or So when you apply, first of all, all the forms that you need are on our website. on the website? But when you apply, one of the things you're going to need is you're going to need the site plan or the plat that shows where your home is on your property. That's very, very important so that if you're building an addition, we can look at it and see whether or not it meets the zoning requirements. Todos los formularios que usted va a necesitar para cualquier permiso de hacer remodelación en su hogar, pues van a estar en el sitio web del condado. Pero usted sí va a necesitar el plano oficial de lo que es el terreno de la propiedad. Sobre todo si usted va a hacer algo, extender la propiedad, hacer lo que se llama una adición. If you're going to be building an addition and you're going to have a construction entrance, you need to show us where that's going to be. We need to see whether or not you're going to be impacting a roadside tree, because we want to protect the trees. The trees make our neighborhoods pretty. They're good for the environment. So we want to make sure that you can do your work, but we also want to protect your neighborhood and your property. Exactamente. Sobre todo si usted va a hacer una construcción adicional dentro, en el trasfondo de su casa o al lado, pues tener las entradas y salidas para los vehículos y los de construcción y los empleados también, de manera que también se proteja el medio ambiente, la protección de los árboles. Es parte también de lo que va incluido en todo esto. Cada caso es independiente, each case is separately. It's independent, cada caso es separado, pero lo importante es que usted sepa que si se perfila para esta temporada hacer algún tipo de remodelación en su hogar, ya sea algo tan simple como cambiar las ventanas, acá en el condado de Montgomery usted necesita un permiso. What about if my neighbors are doing stuff and I don't see your permit? Well, you should call us because for a number of reasons. Number one, Ajá, yo le decía que qué pasa si mi vecino está haciendo construcción y yo no veo un permiso por ninguna parte. Debería llamarnos, dice ella, por varias razones. so number one, if you see that and you're worried about it, call 311. Si usted ve algo de eso y Because- está preocupada de la construcción, llame al 311 We don't want you to have to get into an argument with your neighbor, porque no queremos que usted caiga en una discusión con su vecino. and we will go out and we will inspect and see if everything is being done properly and with the right permits. Nosotros entonces iremos, hacemos una inspección y nos aseguramos si todo está hecho correctamente con los permisos adecuados. We have less than 3 minutes, Diane. Anything else you'd like to add? Well, I think that we didn't talk at all about our permit fees. That was Okay. something back in July, we completely restructured our permit fees. So for new homes, for some new homes, particularly if they're smaller, the fees are actually going down. It's a more fair approach to permitting and to the fees. And or if you're building an addition, if the smaller, you pay based on the size. And the same thing for commercial. Una cosa que quería mencionar ella es el costo de los permisos, sobre todo para los permisos relacionados con la casa, pues esos costos se han bajado, más o menos para hacerlo un poquito más equivalente a lo que es la remodelación de una casa modesta en comparación con, pues obviamente, un espacio comercial, que también esos costos se han bajado un poquito también. So I think it's important to remember that we at Permitting Services are here to serve our customers. We are a public safety organization. We want to make sure that whatever work you're doing is being done safely, that people can get in and get out of the property if there's a fire, that the accesses are right, that people who have handicaps can get into and out of spaces. But we also want to do it quickly so that you can, if you're a business, you can start making money. And we also want to do it in a way that protects the environment. So those are our primary functions. Las funciones primordiales de este departamento de permiso, porque eso es lo que usted está pensando. Quiero hacer una remodelación en mi casa y quiero hacerlo rápido. Y lo voy a hacer sin los permisos del condado. Nos dice la directora de este departamento, Diane Schwartz Jones, nos está diciendo específicamente de que ellos son una agencia más bien de protección del público, de seguridad pública. ¿Por qué? Porque se quieren asegurar que cualquier estructura que usted vaya a hacerle cambios, que sea segura, no solamente para usted, sino también para el resto de las personas que quizás le visiten a ustedes. Y si es un espacio comercial, pues obviamente para los negocios. Y están tratando de hacerlo todo con una mayor prontitud y más barato para que las personas en nuestro condado tengan acceso. Thank you for being here today, Diane. I told you time was going to fly by rather quickly. It is 2:30. I got to wrap this up. Thank you for having me. You're quite welcome. Come get your permits. Exactamente. Para cualquier asunto de permisos, recuérdense, Montgomery County, MD
.gov/permitting services en inglés. O si no, llame al 311. Si usted ve a alguien que está haciendo construcción en su vecindario, no le diga ni le cuestione. Llame al 311 para que vengan y sea este departamento el que haga la investigación si hay permisos en la construcción. Y recuerde, si quiere que le hagan una inspección gratis de la terraza elevada, el deck de su casa, pues también llame al 311 para pautar su cita. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por esa sintonía. Dios mediante, estaré aquí el próximo martes. Muchas gracias. Thank you. You're welcome. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por...